No vean esta película. Sí, escucharon bien. No vean esta película si es que están comiendo o están en la presencia de sus padres o de sus hijos, ya que tiene escenas un poco explícitas. Fuera de eso, esta película es genial. Buenos personajes, buenas actuaciones, buenos efectos, buena música, pero sobre todo una buena historia. Hablemos de Sinners. La historia arranca en 1932 con Sammy, un joven cuyo padre es pastor de un pequeño pueblo en Mississippi. Una mañana llega hecho un desastre y la historia retrocede un día antes para mostrarnos qué fue lo que pasó con Sammy. Él había ido a hablar con su padre para decirle que él no quería seguir sus pasos, sino que quería dedicarse a su pasión, que es la música. Más en específico, el blues. Él está 100% convencido de que es a eso a lo que le quiere dedicar su vida, y a la par vemos como los primos gangsters de Sammy, Stack y Smoke, interpretados por Michael B. Jordan, vuelven al pueblo con mucho dinero después de haber trabajado para el Capone, y ni bien llegan, tienen el objetivo de abrir un club nocturno para la gente de su comunidad esa misma noche en el aserradero que compraron. Al darse cuenta que están contra el reloj, los gemelos deciden separarse. Stack va con Sammy y Smoke por su cuenta. Todo para reunir lo necesario para la inauguración de su club de esa misma noche, al mismo tiempo que le pasan la voz al resto del pueblo. En el proceso nos enteramos cómo Smoke perdió a su hijo a temprana edad y que su esposa es una especie de chamana. Nos enteramos también que Stack andaba en planes con la única chica blanca del pueblo. Y nos enteramos también que hay vampiros. Vampiros con la habilidad de convertir a las personas que muerden en parte de su séquito, y que al estilo de Vampire Diaries necesitan permiso para poder entrar a un lugar. Lo que se supone que sería un espacio de libertad y seguridad para las personas de esta comunidad se terminó convirtiendo en un espacio de horror y tragedia por los demonios atraídos al club por el poder de la música de Sammy, o sea, el poder del blues. Esta no es una película de vampiros, pero si lo fuese, agradezco que se vean así y no así. Esta película más usa el blues como centro de todo. Al inicio nos hablan de una forma de música tan poderosa que es capaz de reunir espíritus del pasado y del futuro, son parte también de diferentes culturas y al mismo tiempo pueden atraer el mal representado de los vampiros. Y eso es lo que me encanta de esta película. Usan la cultura afroamericana, el género del blues y todo lo que esto conlleva para crear una película surtida de todo un poco. O sea, hablemos de lo más importante, la música, o sea, el blues. El blues surgió a finales del siglo XIX, misma época en la que se desarrollan los eventos de la película en las comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos, como Mississippi, mismo lugar donde se desarrolla la película, género que toca temas de melancolía, superación y la vida cotidiana. Temas que vemos en la película. No es solo soundtrack, es una herramienta para mostrarnos la historia y la cultura de la comunidad afroamericana y para construir una atmósfera intensa y emocional. Y cómo es la base de gran parte de la música moderna. Géneros que claramente se ven en una de las escenas más poderosas cuando Sammy es convencido de tocar frente a todos y demuestra todo su talento, mueve entre la gente y vemos sus miradas y gestos mientras la música llena todo el lugar. A medida que la canción va creciendo, aparecen distintas representaciones culturales que simbolizan simplemente el paso del tiempo. El pasado se muestra a través de figuras como los danzantes tradicionales, el grito africano, los percusionistas, la ópera china o el ballet, recordando las raíces culturales de esta música. Y luego aparece el presente, con expresiones como el breakdance, el hip hop, el twerking o el crumping. Finalmente se muestra el futuro con sonidos y estéticas más modernas, como el rap contemporáneo o los beats electrónicos. Ahora las actuaciones. Esta película tiene un gran elenco y grandes actores, pero sin duda el mejor fue Michael B. Jordan, no solo por tener un papel protagónico, sino dos hermanos gemelos con presencia y personalidad totalmente diferente que ves desde la primera escena. Con esa toma de ellos dos nada más ya te das cuenta de la personalidad de cada uno. Por un lado tenemos Smoke, el hermano con un porte recto, dando a entender que tiene una personalidad seria, recta y autoritaria, mientras que por otro lado tenemos Stack, con una personalidad relajada, divertida y carismática. Sinceramente, el trabajo que hace Michael B. Jordan para interpretar a estos dos personajes gemelos, que son totalmente diferentes en cuanto a personalidad, es simplemente increíble. Lo cual me lleva a otro punto que me encantó de esta película, y es el increíble trabajo de producción y postproducción que hubo. Esta no es la primera y probablemente tampoco sea la última película en la que un actor interpreta a dos personajes completamente distintos, pero considero que sí es la primera que lo logra de una manera tan asertiva, sin la necesidad de que se vean cortes, de que los planos abiertos se vean muy forzados o tomas forzadas solamente para ocultar que la otra persona no se trata del mismo actor. Se sintió tan real que incluso hasta estaba llegando a creer que Michael B. Jordan realmente tenía un gemelo
Y no solo porque ponen a dos personas iguales en una misma escena con diferente ropa y ya está, sino porque aquí los hacen interactuar entre ellos. Y no solo con palabras, sino que llega a haber incluso contacto físico. Se pasan cosas, están juntos en una misma escena sin dejar siquiera un pequeño espacio entre ellos dos. Y todo eso es digno de aplaudirse. Y por último, el terror y suspenso que da un giro a la mitad de la trama. No se siente para nada forzado porque ya desde el inicio de la película te ponen en contexto sobre esta maldad que está traída por el género del blues y que es representada por los vampiros y cómo usan estos personajes como paralelismos. Esta película juega con muchos paralelos, pero sin duda el que más me gustó fue la música Baila con el Diablo. Cómo es usada de manera simbólica para representar el camino de Sammy hacia el pecado por su pasión por dicha música, cosa que su padre se lo advirtió desde un inicio, pero al mismo tiempo también es literal, ya que es la música de Sammy, el blues, la que atrae a los vampiros. Vampiros que convierten a quienes muerden en parte de su séquito como si se tratase de una cultura apropiándose de otra. De igual manera sugiere una crítica hacia la fe en la escena en la que Sammy quiere salvarse de los vampiros rezando el Padre Nuestro y cómo el vampiro comienza a rezar junto a él, como nos dan a entender de que la fe sin convicción real es inútil, pero la fe sincera de una comunidad contra ellos sí funciona. Y mientras que nuestros protagonistas solo querían crear un espacio para su comunidad en representación de la vida, la expresión y la libertad, los vampiros no solo llegan para apropiarse de esta cultura, sino también para imponer sus reglas y su voluntad, matando así cualquier sentimiento e ideología de libertad. Antes no entendía por qué esta película tenía tantas nominaciones, pero ahora que lo vi, entiendo completamente. Aún considero que hay un par en las que quizás las tenga de más, pero en cuanto a las demás, yo considero que las tiene bien merecidas. Habrá quienes no les guste la película porque simplemente o no les gustan los vampiros, o no les gusta el género musical que están tocando, o porque no la entendieron, o porque simplemente son racistas, pero en lo personal yo considero que es una de las mejores que se hayan estrenado el año pasado. Y no solo por la historia original, que hoy en día de por sí ya es muy difícil que un estudio le apueste a una historia completamente original, sin ser secuela, remake o parte de una franquicia grande, sino por las actuaciones, el trabajo de producción, las representaciones y paralelismos, y sobre todo tremenda expresión tanto artística como cultural. Así que yo le pongo a Sinners un 9 de 10. Pero bueno, esa es mi opinión. Si les gustó, ya saben, denle like, compártanlo, síganme y suscríbanse a mi canal de YouTube. Yo soy Enrique Presa y conmigo será hasta el próximo Hablemos de.